Bienvenidos nuevamente, hablaremos de la segunda parte del tema de tumores encefálicos. Soy el doctor Luis Miguel Duchén Rodríguez y nos vamos a abocar al diagnóstico clínico e imagenológico. Los síntomas que tienen los pacientes que desarrollan un tumor encefálico son variados, pero existen algunos síntomas más comunes. La cefalea es el más frecuente, las crisis convulsivas, alteraciones de la memoria, cambios cognitivos, déficit motores, luego alteraciones del lenguaje, en la personalidad, alteraciones visuales del estado de vigilia, náuseas, vómitos, déficit sensitivo y papiledema en este orden. Pero es importante recordar que existen de estos síntomas los relacionados con la hipertensión intracraneal, fundamentalmente la cefalea, pero también pueden existir estos síntomas focales, es decir, dependiendo de la localización en la que se encuentra el tumor. En este esquema podríamos ver cuáles son los síntomas focales más frecuentes. Si el tumor está en el lóbulo frontal, el paciente va a tener cambios de personalidad, impulsividad, desinhibición, alteración de la autorregulación de la conducta, alteraciones de la marcha, demencia, fascia motora, debilidad contralateral, epilepsia y pérdida del control esfinteriano dependiendo del sitio donde esté y de su volumen. Si el tumor está a nivel del lóbulo temporal, es posible que desarrolle el paciente amnesia, afasia sensitiva, amusia, alucinaciones auditivas, epilepsia o cuadrantopsias. Cuando la lesión está a nivel del lóbulo parietal, el paciente puede tener trastornos de la sensibilidad superficial y profunda, apraxia, alexia, el síndrome de Hertzmann o desorientación espacial. Cuando el tumor está en el lóbulo occipital, el paciente puede desarrollar hemianopsia homónima, cuadrantopsia, ceguera cortical o alucinaciones visuales. Cuando la lesión está en el cerebelo, el paciente puede tener ataxia, dismetría, disdiadococinesia y nistagmos. Cuando la lesión está en la región celar, es decir, de la silla turca, puede comprometer a la hipófisis. Lo que podemos encontrar en esos casos es el síndrome quiasmático, que se caracteriza por la disminución de la agudeza visual y la hemianopsia bitemporal. Puede haber compresión del tallo pituitario interrumpiendo la transmisión de la información hormonal entre el hipotálamo y la hipófisis, o también síndromes endocrinológicos que pueden variar de acromegalia, gigantismo, enfermedad de Cushing, galactosia, amenorrea, hipotiroidismo, incluso hipertiroidismo, impotencia sexual. Cuando el tumor es muy grande, puede comprometer el tercer ventrículo y condicionar hidrocefalia, o puede comprometer también al propio hipotálamo y al tálamo y condicionar trastornos en el estado de conciencia. Cuando la lesión está en el tallo cerebral, va a haber una alteración de los nervios craneales del mismo lado, puede ser en el mesencéfalo, una parálisis del tercero y del cuarto par craneales. Cuando es en la protuberancia, generalmente lesiones en el sexto, séptimo y octavo pares craneales, y cuando es en el bulbo, los pares bajos, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo. Es más difícil que por la afectación de un solo segmento del tallo cerebral se condicione lesión en el trigémino, porque recuerden que el trigémino tiene una extensión que abarca casi todo el tallo cerebral e incluso la médula espinal. Estos pacientes con lesiones en el tallo cerebral van a tener también trastornos sensitivos y o motores contralaterales. También pueden desarrollar deterioro del estado de conciencia y trastornos respiratorios y de la presión arterial. Existe una clasificación de la Organización Mundial de la Salud de los tumores encefálicos. El grado 1 son tumores circunscritos de lento crecimiento y bajo potencial de conversión a un tumor de mayor malignidad. El grado 2 son tumores de borde difuso, lento crecimiento y algunos con tendencia a progresar a tumores de mayor malignidad. El grado 3 son tumores infiltrantes con células atípicas o anaplásicas y mayor número de mitosis. Y finalmente el grado 4 son tumores de rápido crecimiento con alta tasa mitótica, pudiendo presentar vasos de neoformación y áreas de necrosis. Esta es la clasificación larga de la Organización Mundial de la Salud. No voy a entrar en detalles, se los voy a dejar acá. Aquí están todos los tumores de acuerdo a la actual clasificación. El diagnóstico, después de hacer el diagnóstico clínico, debe basarse en estudios. La tomografía computarizada es muy importante, nos puede permitir una detección rápida y en casos de urgencia. Sin embargo, la calidad de la imagen no es la mejor.
Sirve mucho para lesiones que infiltran hueso, como este ejemplo de una persona que tiene un meningioma que ha partido de la región temporal, pero se ha extendido hasta la región orbitaria. Podemos observar la alteración que ha condicionado en el hueso. Por supuesto que la tomografía es muy buena para eso. Y por supuesto se va a utilizar en pacientes que tengan contraindicaciones para una resonancia magnética. En ese caso utilizaremos una tomografía contrastada. De otra forma, antes que hacer una tomografía contrastada, si vemos una lesión tumoral o posible lesión tumoral en una tomografía simple, sería mejor hacer una resonancia magnética contrastada si no hay contraindicación. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética tiene una excelente diferenciación de las lesiones con el uso de gadolinio porque captan contraste y nos permite tener una mejor definición estructural, nos permite ver la relación con las estructuras intracerebrales y por supuesto nos puede definir con más facilidad la etiología, así que el estudio de elección al final es una resonancia magnética contrastada. Una forma que tenemos de evaluar el estado funcional de los pacientes es a través del índice de Karnofsky. Este tiene 3 categorías y tiene la posibilidad de generar puntajes del 0 al 100. 100 es cuando el paciente tiene una actividad normal, sin síntomas ni evidencia de enfermedad, por ejemplo. 70 es cuando cuida de sí mismo, pero es incapaz de llevar a cabo una actividad o trabajo normal. Pondremos 40 si el paciente está incapacitado y requiere cuidados especiales. 20 si está gravemente enfermo y necesita de asistencia activa de soporte. Y 0 si está fallecido. ¿Y por qué es importante darle un puntaje de acuerdo a esta escala? Porque si las personas tienen un Karnofsky de 70 para abajo, su pronóstico es peor que si lo tuviesen de 70 a 100. Y esto nos va a permitir evaluar al paciente a lo largo del tiempo. Puede que nosotros evaluemos a un paciente que llega con un Karnofsky de 70, pero se deteriora, se complica y después de 3 meses está en 40. Entonces el pronóstico será mucho peor que si el paciente llegó con 70 y se mantiene en este porcentaje o baja después de un par de años a 60. Por eso es importante evaluar a los pacientes con esta tabla. Existen varias modalidades para el tratamiento de los pacientes con tumores encefálicos. El tratamiento médico es un tratamiento que está restringido a muy pocos tumores y en general se utiliza como paliativo, es decir, podemos utilizar por ejemplo corticoides que tienen el objetivo de reducir el edema vasogénico. Por supuesto, reitero, se utilizan por un tiempo limitado y tiene potenciales efectos colaterales como inmunosupresión, trastornos del azúcar, miopatía de osteoporosis. Por eso no se pueden utilizar a largo plazo y hay que resolver el tumor. El corticoide puede mejorar rápidamente, pero no resuelve el problema. También es importante saber que se pueden utilizar anticonvulsivantes en pacientes que tienen un tumor que genera crisis epilépticas. Vamos a impregnarlo con impregnación endovenosa. Puede utilizar fenitoína después, carbamazepina, levetiracetam, lamotrigina. Estos son los más frecuentes, pero depende de la experiencia del clínico. El tratamiento quirúrgico tiene variedades también. Se puede hacer una biopsia a cielo abierto o con guía estereotáxica, que es un ejemplo de una lesión que se puede con guía estereotáxica hacer biopsia con precisión milimétrica. También podemos lograr resecciones parciales en, por ejemplo, gliomas. No siempre se logra hacer una resección total, más bien eso es muy complejo, y en algunos casos sí se puede lograr, como en los meningiomas, resecciones totales que van a curar al paciente literalmente. La radioterapia es otra modalidad, puede hacerse la radioterapia convencional, aunque hoy en día se pregona y se intenta hacer radiocirugía. ¿Por qué? Porque esta radiocirugía guiada por estereotaxia va a llegar específicamente al sitio donde está el tumor y va a generar menor lesión del tejido adyacente y por lo tanto es mucho mejor tolerada. En algunos casos se puede hacer braquiterapia, que consiste en la introducción del elemento radioactivo dentro del tumor. Así que eso va a depender del volumen y de la etiología. Otra arma que tenemos disponible es la quimioterapia. Se puede utilizar la temozolomida, que es un agente que genera metilación del ADN, rompe la doble cadena y genera apoptosis celular en las células malignas. Hay otros fármacos que están citados ahí que están en estudio y que
parecen ser prometedores. Sin embargo, ¿qué le vamos a dar a cada tumor? Eso varía de acuerdo al tamaño, localización, criterio y disponibilidad. Por ejemplo, los astrocitomas no infiltrantes se puede hacer cirugía más radioterapia. Y estos que están entre paréntesis quieren decir que son tratamiento opcional. El astrocitoma anaplásico sí o sí va a requerir tratamiento quirúrgico y radioterapia. El astrocitoma de alto grado también va a utilizar cirugía, radioterapia y puede utilizar quimioterapia o no. El glioblastoma multiforme va a utilizar las tres: quimioterapia, radioterapia y quimioterapia. El glioma del tallo cerebral generalmente solo radioterapia o radiocirugía. El ependimoma puede requerir tratamiento quirúrgico y opcionalmente radioterapia, pero si es anaplásico, necesariamente se utilizará la cirugía y la radioterapia. Un glioma mixto utilizará cirugía, radioterapia y puede necesitar quimioterapia. El medulloblastoma generalmente se hace cirugía y puede requerir radioterapia. Los tumores pineales parenquimatosos pueden requerir la cirugía, la radioterapia y también opcionalmente quimioterapia. El tumor de células germinales generalmente se puede resolver con cirugía, pero también pueden requerir radioterapia. Los craniofaringiomas pueden ser tratados quirúrgicamente, pero pueden requerir también radioterapia. Los meningiomas generalmente se hacen solo radiocirugía y eventualmente alguna vez radioterapia, salvo que sean anaplásicos, en que se utilizan estas dos modalidades. Por eso es muy importante específicamente establecer qué tratamiento se va a hacer con un especialista. Por ejemplo, los adenomas hipoficiarios se hacen fundamentalmente tratamiento quirúrgico, como vamos a ver. Raros son los que vamos a llevar a radioterapia. Por eso es importante establecer eso con el equipo. Mientras vemos una foto del Valle de las Ánimas en La Paz, les anuncio que en los siguientes videos hablaremos sobre los 3 más frecuentes tumores del sistema nervioso. Hasta pronto.